Hola mis amados hermanos en el Señor, los saludo con alegría en el corazón, con gozo, porque voy a poder transmitirles bendición que he recibido del Señor. Ya hace años que el Señor me está hablando, me está moviendo, mis hermanos, a entregar lo que Él me ha dado. Lo entrego en la iglesia, por supuesto, pero hoy día quiero entregarlo para el mundo entero. Si Dios así lo quiere, mis hermanos, y mi Señor así me lo ha pedido, así me lo ha indicado, voy a entrar, mis hermanos, a un tema muy difícil para mí. Es un tema en el cual tengo que poner en evidencia los errores que se vienen enseñando desde hace siglos en las iglesias del Señor. Realmente han de saber ustedes, mis amados hermanos, que el evangelio primitivo es el evangelio netzarita, nazareno, el evangelio que predicó nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles. Ese es el evangelio fundacional. Ese es el evangelio como el Señor lo predicó sin adulteración de hombre alguno. Pero mis hermanos, quizás usted no ha entendido, no ha sabido esto, pero ya en el primer siglo hubo corruptores del evangelio del Señor, y en los tiempos de Pablo, si ustedes van al libro de Gálatas 1:6, Gálatas, en Gálatas 1:6, Pablo se ve en la obligación de llamarle severamente la atención por haber inmiscuido, corrompido el evangelio del Señor con un evangelio diferente. Y frente a esa corrupción, Pablo fue muy duro y lo declaró anatema, aquel que predique una palabra diferente al evangelio del Señor. Mis hermanos, les estoy hablando del primer siglo. Le estoy hablando cuando Pablo estaba vivo todavía y predicaba el evangelio nazareno a todo el pueblo judío. Ustedes saben que se trasladaba de lugar en lugar y debatía severamente. Amados en el Señor, esa lucha que tuvo Pablo continuó por siglos. Y ya en el siglo IV se levantó Constantino, un terrible emperador romano, se autonombró sumo pontífice, obispo máximo, convocó a 300 obispos de la época de las iglesias del Señor, que ya había lucha entre ellos porque unos defendían el evangelio nazareno y otros el evangelio corrupto. Y este hombre dirimió entre la verdad y el error y salió con la declaración de Nicea, en la cual a Dios lo hacen tres personas distintas, conforme a la religión romana, politeísta, y al sincretismo que surgió en aquella época, donde la iglesia de aquello entonces, estoy hablando del siglo IV ya, porque la declaración de Nicea fue el año 325 y eso es en el siglo IV, ahí ya había corrupción tremenda, mis hermanos, de la palabra bendita del Señor. Y esta gente, mis hermanos, salieron haciendo un decreto en el cual hacen del Dios único, monoteísta, lo hacen tres personas divinas que constituyen un Dios. Eso, mis hermanos, no está en la Biblia. Eso es terrible. Es terrible, mis hermanos. Porque si no está en la Biblia, lo que hemos recibido por siglos en Occidente
es un evangelio corrompido. Entonces ustedes se darán cuenta, mis hermanos, que para mí es muy doloroso tener que decir y reconocer esto. Porque hay una sola verdad, no diferentes verdades. Y hay un solo Dios, no varios dioses en uno, mis amados hermanos en el Señor. Dios es uno y uno su nombre, y no hay más. Si ustedes van, mis amados hermanos, al libro de Deuteronomio 6:4, van a entender con toda claridad que Dios solamente es uno. Así dice la palabra de Dios. Oye Israel, en Deuteronomio 6:4, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es uno. Esto en hebreo, mis amados hermanos, es conocido como la Shema israelita. Ustedes y yo todos saben que los judíos, mis hermanos, la nación hebrea, es profundamente monoteísta. Usted jamás le va a poder decir a un judío que Dios es tres personas, mi amado. Capaz que en ese mismo momento le lancen piedras, lo maltraten. Porque no hay cosa más sagrada que Dios y el Dios único del pueblo de Israel. Ellos repiten desde niños, desde pequeños, la Shema, que dice así: Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y no hay más, mi hermano. Si en la Biblia no está escrito literal que Dios es persona, entonces Dios no es persona. Y si en la Biblia no está escrito literal que hay tres personas que conforman un Dios, y eso no está en la Biblia, mis amados, entonces ¿por qué hemos estado aprendiendo conocimientos de hombres que nos atan en maldición? Sí, mis amados, porque si ustedes van al libro de Jeremías 17:5, dice: maldito el varón que confía en el hombre. Amados, toda la teología es interpretación prohibida de las Escrituras, que nos ata en anatema. Y ellos, mis amados hermanos, ellos lo saben. Los teólogos son estudiosos de las Escrituras, pero quieren entender a Dios desde la razón. Y eso es imposible, porque es desde el Espíritu. Las palabras de Dios son espíritu y son vida. Y lo que es del Espíritu hay que recibirlo y discernirlo espiritualmente. Si dice la palabra de Dios: maldito el varón que confía en el hombre, ¿qué te pones a seguir doctrinas de hombres que no son bíblicas? ¿Dónde está persona de Dios en las Escrituras, mis amados hermanos? ¿Dónde está tres personas distintas en un mismo Dios? Búscalo en tu Biblia. Ni siquiera aparece mencionada la palabra Trinidad. Ningún profeta jamás enseñó Trinidad. Amado, es doloroso para mí decir esto, pero hemos sido burlados y engañados por siglos, es más, por milenios. Pero ya el Señor dice: basta, porque hay que sanar la tierra de las iglesias, mis amados, en el Señor. Hay que sanar la tierra de las iglesias, y todo pueblo de Dios tiene que ser bautizado en el nombre bendito de nuestro gran Dios y Salvador, Jesús Cristo,
Dios con nosotros, el Emanuel, el gran yo soy, el único Dios. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Mis amados hermanos, me acusan de todo, desde mormón, sabeliano, arriano, satánico, me han dicho de todo, mis amados hermanos. ¿Quién soy yo? Un cristiano nezarita, nazareno, que sigue el evangelio fundacional del primer siglo. El evangelio nazareno es el evangelio de Jesús y de sus apóstoles, no un evangelio corrompido por hombres en la declaración de Nicea del año 325, cuando declararon que Dios era tres personas distintas. ¿Dónde está eso, mis amados hermanos en el Señor? Los llamo a reflexión profunda en las iglesias, porque todo este mensaje tiene un propósito: que le crean a Dios y no a los hombres, que rompan las cadenas de maldición en las que fueron atados en un bautismo que no corresponde al bautismo de Dios, al bautismo apostólico, porque una de las corrupciones más grandes que hicieron es la de Mateo 28:19. Ahí agregó Erasmo de Rotterdam en el año 1517, obligado por Leicar, agregó Padre e Hijo y Espíritu Santo donde no está en ninguno de los libros ni códices de los primeros siglos. Lo agregó en 1517 Erasmo de Rotterdam, para que le visaran y le autorizaran la Biblia Textus Receptus, que es su traducción greco-latina. De ella provienen todas las Biblias de Occidente. Con esa herejía puesta allí, porque en los originales dice, o en las copias, la única que se ha encontrado son el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano. Si ustedes van a 1 de Juan 5, 7 y 8, tampoco aparece la mención de Padre, Hijo y Espíritu Santo, mis amados. Y en Mateo 28, 19 dice: id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándolos en mí. Eso es todo lo que dice, según los textos que acaban de encontrar hace menos de 50 años en Qumran, en las cuevas de Qumran, en Israel. Encontraron el manuscrito de Shem Tov, uno de los pocos documentos originales. Estaban enterrados más de 2000 años, enterrados en unas tinajas, en unas cuevas, en la alta montaña, mis hermanos. Y de ahí se entendió la alta crítica textual. No autorizó más que se publicara ni en Mateo 28, 19, ni en 1 Juan 5, 7 y 8, que se publicara Padre, Hijo y Espíritu Santo donde no estaba publicado. Y esto lo hizo la Iglesia Católica solamente para aprobar de manera fraudulenta lo que ellos inventaron en el Concilio de Nicea cuando le declararon a Dios tres personas, mis hermanos. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que hacer como dice el libro de los Hechos. Dice que bautizados, arrepentidos y bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Lean ustedes el libro de los Hechos 2, 37 y 38. Y no hay más, mis amados. Ahora si me preguntan en qué creo, creo en un solo Dios, el Dios de Israel, el Dios de los ejércitos, el Dios altísimo y todopoderoso,
y creo en su Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios, que es Dios manifestado en carne, mis amados hermanos. El Verbo de Dios que está, ¿no es cierto?, en el libro de Juan 1.1. Ustedes allí van a tener en el libro de Juan 1.1, donde y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese Verbo fue manifestado en carne, mis amados hermanos. ¿Me entiende usted? Y ese Verbo fue el que creó el universo completo. Se lo voy a leer. Dice, este era en el principio con Dios, en el Juan 1.2, y en el 1.3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Dios creador de Génesis, Jehová, es Jesucristo del Nuevo Testamento. ¿Y por qué? Porque Dios es uno. Ya le leí la Shemá, ya les leí Deuteronomio 6.4, y les puedo también leer Marcos 12.29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Crees a esto, mis hermanos? ¿O crees a la declaración de hombres de Nicea que te pone bajo anatema? ¿Por qué bajo anatema? Porque es maldito todo aquel que confía en el hombre, en cosas espirituales. Lea Jeremías 17.5, dice, maldito el varón que confía en el hombre. Jeremías 17.5. Toda la teología, mis amados hermanos, ha corrompido el entendimiento de los hombres, porque la teología no es otra cosa que filosofía religiosa. Si usted ve un diccionario, ¿cómo se define teología? Teología es el estudio de Dios y es una forma de filosofía dirigida a interpretar religiosamente el conocimiento de Dios. Amados hermanos, créale a Dios y no le crea a los hombres, porque los hombres han corrompido aún las Escrituras, pese a todo lo que el Señor ha advertido en ellas. He declarado ya que Dios es uno. He declarado también que Jesús es el Hijo de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. 1.3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién creó todas las cosas? Todos los materiales cosas. Así se ha traducido en nuestra Biblia Reina Valera. ¿Quién creó todo lo que existe? ¿Quién creó los planetas? ¿Quién creó las galaxias? ¿Quién creó el universo? ¿Quién creó la tierra? ¿Quién creó los árboles, las aguas, los animales y al hombre? Jehová del Antiguo Testamento y Jesús del Nuevo, porque es el mismo. Y aquí está confirmado en Juan 1.3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. 1.9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Dónde estás tú, hermano, hermanita mía? ¿Dónde estás? ¿En Dios o en el mundo? No te dejes engañar más. Puedes preguntarme todo lo que quieras. Este video lo voy a subir a mi página en Facebook. Puedes buscarla como Héctor Arratia o como Consultor Nacional. Y vas a encontrar este video. Y vas a poder opinar. Y vas a poder preguntar. Si lo hacen, hermanos, respetuosamente, con gusto voy a responder.
pero ya he sido insultado y maltratado de todo, de sabeliano, de arriano, de mormón. Me han dicho las cosas hasta satánico, me llaman, hermano. Solamente porque no les calza la verdad. Porque si llegan a aceptar la verdad que estoy dando, se desarma el tinglado que han armado por siglos. La teología lo hizo. Amados hermanos, mi última reflexión antes de terminar. ¿Saben ustedes por qué existen más de 50.000 denominaciones diferentes? Cada denominación es un área de interpretación de la Biblia y puede tener muchas iglesias. Por ejemplo, testigos de Jehová, por decirle metodista, por decirle adventista, son denominaciones y cada una de ellas puede tener miles de iglesias en diferentes países. Hay 50.000 denominaciones diferentes, mis hermanos. ¿Y saben por qué? Porque los teólogos interpretaron cada uno las escrituras a su manera. Corrompieron la verdad y torcieron el entendimiento de los hombres, porque son porfiados. Porque la Biblia dice que el que es espiritual es enseñado por el mismo Espíritu Santo de Dios. Y yo doy testimonio de ello, mis hermanos. A mí no me ha enseñado hombre alguno la palabra de Dios. Me la ha enseñado el Espíritu de Dios, mi hermano. Y cada día debato con muchas personas en Facebook, en mi página, mis hermanos. Nadie ha podido contradecir. Tengo más de 100 publicaciones en mi página. Nunca nadie ha podido rebatir una de las afirmaciones que allí están, mi hermano. Y usted puede leer los temas. Hay más de 100 que me ha dado el Señor y yo los comparto inmediatamente porque soy bendecido para bendecir a otros. Para eso es la bendición, no para que nos quedemos con ella. Mis amados, la teología torció el entendimiento de los hombres. La teología es el estudio de Dios a través de la razón. ¿Podrá una razón finita llegar a conocer al que es infinito? Imposible, mis amados. Imposible. Con una cuchara usted no puede vaciar el mar. Y es incomparable más todavía nuestro Dios, de grande y de poderoso y de infinito. Amados, cuando realmente sanen las iglesias su doctrina, está todo como hacerlo en mis páginas. Véanlo. He recibido revelación del Señor y lo digo con temor y temblor, para que todos puedan recibir esto, mis amados, y sanen la tierra sus iglesias. ¿Y sabe la finalidad última? Que todos los hermanos puedan ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. El único nombre en el cual hay salvación es en el bautismo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, lean Hechos 4, 11 y 12. Ahí está que no hay otro nombre fuera el de Jesús. Y lean sobre el bautismo en Hechos 2, 37 al 41. Y verán que la salvación es por el bautismo en el nombre. Porque la salvación, el nombre salva. Si usted invoca el nombre, en el nombre hay salvación. Y si lo invocan sobre usted en el bautismo, usted toma el nombre de Jesús en el bautismo. Y si Jesús resucitó, usted también va a resucitar. Esa es la gran promesa y la gran esperanza que tenemos. Alabado sea Dios. Dios es bendito, Dios es bueno. Él ha permitido este encuentro, mis amados. Los amo en el Señor y seguiré dándole continuidad a estos videos. Reciban mi abrazo fraternal, reciban mi cariño amoroso y reciban la bendición del Dios Todopoderoso y Eterno. Jesús Cristo es su nombre. Alabado y bendito sea su nombre por siempre.
Gracias por escucharme, mis amados. Reciban toda bendición, toda gracia del Señor Jesucristo. Y a Él sea todo honor, toda gloria, todo poder, toda honra y toda alabanza. Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús es su nombre. Él es nuestro único y sabio Dios. Amén y amén. Gracias, mis hermanos.